Ok, vamos a ver. Ok, le copio el link. Le copio el link en Skype. Y enseguida estoy ahí. Ya le he copiado el link en Skype, amigo, ok. Y déjame ir a compartir la pantalla ahora. Ok, bueno, en lo que estaba este problema pasando, yo terminé de escribir el código este, ¿verdad? Que lo que quiero mostrarle es los cuidados que hay que tener con el concepto este de closure, ¿verdad? Y cómo puede ser un dolor de cabeza. ¿Okay? Por ejemplo, esta función, vamos a correr un momentico. No sé si están viendo la pantalla, amigos, ¿eh? Sí, Mario. Sí, Mario. Perfecto. Ya vamos por el F12. 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 Parece que tengo un problema sintáctico aquí. Expected token. Parece que tengo una llave de más. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Expected token. ¿Será que algo que habré comentado? Míralo aquí. Este es el problema. Sí, este ID te ayuda mucho a la hora de... Ok. Eso si lo corro de nuevo. Me da otro error. Vamos a ver. Hay otro error. Vamos a ver dónde está el error. Está aquí. O y la y más. Ok. Corremos de nuevo. Passenger array not defined. Passenger, there's a typo here. Tiene 3S. Borremos de nuevo. Ahora sí. Ok. Vamos a ver el código este un momentico. ¿Están todos ahí, amigos? Sí, Mario. Ok, Sí, tenemos... Mario. Ok, mira, este código de aquí, ¿verdad? Básicamente la intención es asignarle una silla a los pasajeros. Los pasajeros son estos que están aquí, en este arreglo, ¿verdad? Básicamente la función yo le paso el nombre del pasajero, el arreglo, que básicamente es como una cola. Imagínate que sería un autobús donde las sillas están una detrás de otra, ¿no? Y simplemente el número de la silla es el orden en que aparece en el arreglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le paso a Eric aquí, ¿verdad? Fíjate que Eric me debería dar el segundo puesto, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero sin embargo me está dando un número diferente. Me está dando el número 4. O sea, la pregunta es, ¿qué problema tiene el código este? Porque este código no me está respondiendo, no me está devolviendo el valor que yo quiero, ¿verdad? Básicamente esto es una función que me está generando otra función, me está devolviendo otra función que yo la asigno a esta variable que se llama asigna silla, y lógicamente cuando yo invoco esta función me debe de dar el nombre del usuario, ¿verdad? Con básicamente la silla como tal. Y aquí simplemente lo estoy incrementando porque los arreglos son 0 base, ¿no? Quiero dar el número en
empezando desde el 1, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué yo no puedo? Y fíjate que pasen independientemente del pasajero que le pase, ¿no? Yo puedo pasar Seba, que es el primero, ¿verdad? Y ejecuto el código este de nuevo y me dice, ok, Seba, usted tiene la 104 igual. O sea, todo el mundo tiene la 104. Y si paso Esteban, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema con el código ese? ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ok, vamos a ver. El problema con este código tiene que ver con lo que hablamos ayer. En primer lugar, Yo no me doy cuenta, Mario, la verdad. fíjate que aquí, esta función, que es lo que se está retornando, ¿verdad? Y este problema va a demostrar exactamente cuál es el concepto de closure. O sea, va a enfatizar lo que es el concepto de closure. Está devolviendo una variable, ¿verdad? Mejor dicho, está devolviendo este texto dentro del alert, pero esta función que no tiene una variable declarada está haciendo uso de esta variable que está básicamente declarada en la función madre, ¿no? O padre, ¿verdad? O sea, está declarada fuera de ella simplemente lo que le está heredando, ¿no? Y lógicamente cuando se termina la ejecución de la función esta signSeed, ¿verdad? Esta variable i tiene un valor. Y ese valor es el que se le pasa en el closure. O sea, cuando se hace el empaquetado del closure, ¿verdad? El valor que tiene la variable i es el valor que básicamente va a mostrar esta función cada vez que tú la asignas. Ahora, lo que está pasando aquí es que el closure o el empaquetado, ¿verdad? Cuando se pasa el valor de las variables estas que se hacen disponible a la función esta hija fuera del contexto de assignSeed, esto se hace en el momento en que termina la ejecución de la función. O sea, si te das cuenta aquí este for loop, nosotros no retornamos hasta que llegamos a este punto. O sea, el ciclo se va a convertir, se va a completar completo. Se va a hacer todas las iteraciones. O sea que i al final va a tener el último valor que va a tomar por aquí, de la última iteración. Y ese último valor sería 3, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. 3 más 1 es 4. Entonces, cuando viene aquí es que se retorna la función sit, que es esta de aquí, pero i ya va a tener valor 4. ¿Verdad? O sea que no importa el orden que tenga el pasajero aquí, siempre va a ser, el ciclo se va a ejecutar como quiera siempre, y el closure, o sea, el empaquetado como tal de la función, se ejecuta en el preciso momento cuando retorna la función madre, assignSeed. Y esa es la razón por la cual siempre da 4. Ahora, ¿cómo pudiéramos resolver este problema? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo resolver este problema? Yo creería que se debería de alguna manera forzar la salida de la función. Exactamente. O sea, se debería de abortar el loop. El for loop se debería de abortar. ¿Verdad? Esa es una variante. O sea, en otras palabras, podríamos hacer algo como esto. ¿Verdad? Pudiéramos hacer un for loop y si es igual, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es esto. Retornamos la función. Right there. Y ahora si lo ejecutamos, Esteban tiene la 103, ¿verdad? Y Seba va a tener la 101. O sea, ¿por qué razón? Porque estamos retornando antes que se complete el ciclo, el loop, ¿verdad? Y el empaquetado, o sea, los valores que toman esas variables que se empaquetan, que son los que las variables que están sujetas a closure, se hacen en el momento del retorno de la función que es la dueña de esas variables, o sea, que tiene el scope de esas variables. Eso pudiera ser una variante para arreglar este problema. ¿Otra posibilidad existe? ¿Alguien puede pensar en otra posibilidad de cómo arreglar esto? La otra posibilidad es simplemente hacer el loop este, ¿verdad?
es como decirte retornar y hacer esto. Hacer el loop dentro de la función que estamos retornando. O sea, en otras palabras, podríamos hacer algo como esto. Function name. ¿Verdad? O sea, pudiéramos retornar aquí mismo. Hacemos la alerta aquí. Eso lógicamente, cuando vayamos a invocar la función, ¿verdad? Tenemos que pasarle, o sea, ya esto no sería válido, o sea, tendríamos que pasarle, como decirte, o sea, realmente ya no nos haría falta el parámetro este, porque este parámetro se le va a pasar a la función que se devuelve, ¿no? ¿Verdad? Esta es otra variante. O sea, es como que delegar la iteración a la función que se devuelve, de forma tal que no afecte el closure de la variable que estamos tratando de utilizar. No sé si este ejemplo clarifica, ¿no?, el concepto de closure. O ha sido más confuso de lo que... Yo en realidad Uh-huh. se entiende, pero tengo quizá otro ejemplo más. Uh-huh. O sea, otro ejemplo más, ¿en qué sentido? O sea, para entender el concepto. Claro, o sea, entiendo todo el procedimiento, pero no sé, algo me deja, no estoy tranquilo. O sea, que no estás tranquilo en qué sentido, Ronnie. O sea, ¿qué es lo que... O sea, ¿qué Así es como que lo no, que... no encontrara que lo dominara. ¿Mm? No sé, no, si tampoco me hago entender del todo, sino me refiero a que entiendo todo lo que hiciste, pero no sé, lo quisiera llevar a en algo más práctico, no sé, o sea que Mario, igual ignórame, central después igual lo voy a, Sí, a realizar yo y quizás ahí me entienda, quizás con práctica. sí. Mira, aquí lo más importante, déjame quitar el autogenerar este porque me puede bloquear esto. Lo más importante a entender aquí, y es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con closures, es que el closure, el empaquetado, o sea, esta función, ¿verdad? Bueno, aquí borré la función. Bueno, esta función que está aquí, ¿verdad? Esta función que está aquí, que llega hasta aquí, ¿verdad? Esta función está haciendo uso, por ejemplo, de la variable del parámetro passenger array, que no pertenece a él, ¿verdad? Eso pertenece a una función que está en un scope superior, ¿verdad? Una vez que se retorna esa función, esas variables están disponibles todavía, aun cuando el scope, ¿verdad?, a la cual pertenece passenger array se haya desaparecido, o sea, aún ya cuando assign seed haya retornado, todavía queda disponible. Ese es el principal concepto de closure. Pero el punto que estoy tratando de enfatizar es que el momento en que se pasan los valores que tienen esas variables, ¿verdad?, cuando se hace el closure, es en el momento de retorno de la función esta, ¿verdad?, assign seed en este caso. Anteriormente teníamos el loop, ¿verdad?, y el loop no era parte de la función que se retornaba, y el loop se ejecutaba hasta el final, y ese era el por qué siempre retornaba 4, ¿no? Y es un error muy común, o sea, es un error al asumir, ok, ya retorna una función, pero no, es en el momento en que se retorna la función madre, es que se pasan los valores a las variables a las cuales se le hace el closure. En ese preciso momento, esa es la lección que se quiere transmitir, ¿no? Ese es el momento en que se hace el closure, que se copian los valores de las variables y se le pasan entonces a la función hija para que sigan viviendo fuera del contexto de la función madre. En este caso sería assign seed. ¿Ahí está claro? Sí, en realidad ahí se entendía mejor. Sí, no en realidad tenía una duda sobre la variable de asignar silla cuando se parametriza, pero no encontré, o sea, no había entendido por qué se parametrizaba al principio, o sea, perdón, al final, y antes se hacía una asignación de la función de assign set. Ay, no tengo.
Pero ya entendí más o menos la idea, Mario. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro concepto, que es el concepto de lo que es hosting. ¿Okay? ¿Qué quiere decir hosting en JavaScript? Hosting, básicamente, déjame salvar esto, aunque bueno, realmente lo que voy a es a comentar esta parte para que no me moleste. Ok, hosting, aquí yo tengo un slide que más o menos ubico el concepto, ¿no? Hosting no es algo que el desarrollador crea. Hosting es básicamente parte del proceso del loader o del programa que hace la carga del código de JavaScript. ¿Okay? No es algo que uno crea, es algo que uno debe tener en cuenta a la hora de programar. ¿Okay? Y puede traer muchos dolores de cabeza. Y o sea, yo lo que trato de tocar es los puntos que realmente pueden ser frustrantes en este lenguaje, ¿no? En JavaScript. O sea, cuando tú tienes un programa en JavaScript, ¿verdad? Básicamente tú tienes un conjunto de funciones, que son los módulos funcionales de JavaScript, tienes un conjunto de variables que pueden ser globales, lo cual no es recomendable por lo que ya he explicado anteriormente. Y esas funciones pueden tener otras funciones adentro, ¿verdad? Y pueden tener otras variables. Entonces, existen dependencias entre estas unidades de código, ¿verdad? Cuando las dependencias esas no son resueltas correctamente, lo que pasa es que entonces como la función do, por ejemplo, va a tener, cuando se invoque, va a tener, por ejemplo, que no está definido quién es la subfunción 2. Y en ese caso te va a dar un error. Entonces el hosting básicamente es el proceso que sigue el cargador de JavaScript y lo que uno debe de conocer para asegurar de que toda variable que uno tenga siempre tenga una asignación y no se quede indefinida y a la hora, por ejemplo, de ejecutar un código no exista nada en ella, ¿verdad? Y te dé un error. Y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, no es algo, lo principal es que no es algo que uno crea, sino es algo que uno debe tener en cuenta para evitar problemas, ¿no? Y frustraciones. Entonces yo lo que voy a hacer es esto, voy a crear una función, ¿verdad? Voy a crear una función aquí, bien sencilla, ¿ok? Y vamos a ver, para mostrar el concepto, ¿no? Tengo una función, esta función la voy a llamar get, o sea, get mystery, un misterio, ¿verdad? Y esta función básicamente va a tener dos funciones adentro, ¿verdad? Una función que se llama escoge el misterio, ¿verdad? Y va a retornar la variable 12, o sea, el valor 12, mejor dicho. Entonces voy a hacer otra función que se llama exactamente igual, porque ese es el detalle que JavaScript te da mucha flexibilidad y ahí es donde está el detalle, ¿no? Vamos a definir una función que tiene exactamente el mismo nombre, lo cual es permitido en JavaScript, ¿okay? Y al final vamos básicamente a retornar la función esa, choose misterio. Ok, choose misterio, pero vamos a invocarlo, o sea que vamos a retornar el número, ¿ok? Entonces cuando vengo aquí voy a básicamente invocar mi función madre, esta de aquí, ¿verdad? Y voy a hacerlo en la consola para ver que me retorna esto. Voy a ponerlo en la consola. ¿Qué ustedes creen que pase aquí? Ahora cuando yo ejecute esto en la consola. ¿Qué Te número diría que yo va a debo ver en ser la consola? 12, Mario. ¿Mm? Te diría que va a ser 12. ¿Crees que va a ser 12, no? Para mí sí. Oh, perdón. Esta de aquí. Esta es la que quiero. A ver. Oh, ahí vieron el problema, ¿no? O sea, si pongo la variable Sí, sí. mystery, lo que me devuelve es el código de la función. Tengo que invocarla. Vamos a invocarla de nuevo. Pero sin embargo es 7, Esteban.
Al parecer es 12, ¿no? Pero mira, es 7. Y la razón es la siguiente. La razón es exactamente lo que hace el hosting de JavaScript. Entonces, fíjate, lo que hace el hosting de JavaScript es cuando se encuentra este código, el cargador, ¿no? O sea, lo que hace el cargador de JavaScript. Cuando se encuentra este código, lo que hace es un proceso llamado hosting, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Ahora no sé, hosting, yo nunca he visto la traducción de lo que es hosting. A ver, una cosa. A ver si se entiende esto. Hosting. Hoist. Es como levantar, ¿verdad? Como que él levanta y tiene sentido. Él levanta básicamente, él coge, mira, cuando se encuentra este código, ¿verdad? Hay dos tipos de código dentro de una función. Están declaraciones y están las ejecuciones de statements, o que en eso caen principalmente las asignaciones, las invocaciones de funciones, básicamente los for loops, las condicionales, o sea, código como tal que no es declarativo, ¿verdad? Entonces lo que hace primeramente el cargador de JavaScript, ¿verdad? Y eso lo hace por diseño en todos los intérpretes de JavaScript de todos los browsers hacen lo mismo. Él coge las declaraciones y aunque yo tenga esto, ¿verdad? Mira, te voy a enseñar una cosa interesante. Aunque yo tenga esto aquí, como esto, no, se me dejó de trabajar el... Yo no sé por qué no me ocupa sí, aunque yo tenga esto aquí, return choose Mysterio, ¿verdad? Él me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué razón? Porque lo que hace es, y vamos a probarlo, ¿no? Vamos a venir aquí y vamos a probarlo de nuevo. Es el mismo resultado, me lo va a dar. 7. Y fíjate que estoy invocando la función antes de que supuestamente esta línea debería de tener la función declarada, ¿no? Pero mira, está después de la línea. Pero sin embargo no importa, en este caso no importa. ¿Por qué razón? Porque el cargador de JavaScript lo que hace es un hosting o un levantamiento de la declaración. Es como que toma todo lo que es declaración, ¿verdad? Tanto de funciones como de variables como de este tipo, ¿verdad? Y te lo pone arriba. Es como que te levanta todas las declaraciones, te organiza el código, ¿entiendes? Te pone las declaraciones arriba, o sea, te hace esto. En otras palabras, te hace esto. Estaba así Mario, como, ¿sí? claro, ahí lo que estás haciendo es redefinir la misma función. Él te reorganiza la función, exactamente, internamente. Antes de ejecutar el código, él te reorganiza la función y te pone todo lo que es declaración. Que cuando digo declaración es declaración de funciones de este tipo, como declaración de variables, con una palabra par, y te lo pone arriba, como que te lo sube, ¿no? Hacia arriba. Y todo lo que es ejecución, tanto de assignment como de condicionales, como de for loop, te lo pone debajo de todo lo que está declarado. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Que las dos funciones se llaman iguales. Entonces la primera que aparece es esta y la segunda que aparece es esta, ¿no? El hosting ocurre en orden. O sea, la primera que se levanta es esta, ¿verdad? Pero después se encuentra con esta y lo que hace es levantar esta y sobreescribe la otra. Porque JavaScript no tiene el concepto de que los tipos no pueden ser iguales. Él simplemente sobreescribe. Y básicamente lo que está pasando aquí es que la función choose_mysterio ha sido sobrescrita por esta de aquí. Claro, en muchos otros lenguajes eso daría error. Exacto, pero no aquí. Y ese es porque es un lenguaje que es extremadamente poderoso, pero como vamos a ver después, ¿no? En clases posteriores, pero es extremadamente frustrante a veces. Pero conociendo estos nuggets de conocimiento, uno puede evitar muchos problemas y ser bien productivo. ¿Sí? Mario, te hago una pregunta. Sí, adelante. Tal vez me adelante en el concepto, pero ¿hay algún truco para evitar meter la pata de esta manera? O sea, que me diga, no, esa función ya existe y no la podés declarar de vuelta. No, como te digo, ¿Alguna forma de declarar una función que exista solo
y no se pueda redefinir, digamos, porque si no, es Sí, muy fácil meter la pata acá. existe una cláusula en JavaScript, ¿verdad? Que se llama useStrict. Se llama useStrict. ¿Verdad? Que lo que básicamente lo que te permite es, o sea, te forza, ¿verdad? Te forza básicamente a que tú declares todo primero antes de usarlo. Eso es lo único que hace. Pero nunca te va, o sea, se llama así, o sea, esta es la cláusula, useStrict, ¿verdad? So, básicamente, cuando tú tienes useStrict, tú no puedes hacer algo como esto. Tú tienes que poner esto primero arriba, ¿verdad? Ahora bien, eso no te quita el problema este que estamos hablando aquí, ¿verdad? Claro, no, no, no. Porque el problema es que él te deja definir las funciones con el mismo nombre y el mismo prototipo, y lo que hace es sobreescribir por el mismo proceso de hoisting, ¿verdad? El hosting lo que hace es levantar en orden, el orden que aparece, levantar todo hacia arriba, hacia la sección inicial de la función, y te sobrescribe cualquier cosa que ya esté definida, sin decirte nada. ¿Okay? Entonces vamos a hacer otro caso que es más representativo de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a ver y vamos a definir una función, ¿verdad? Vamos a quitarnos la del misterio y vamos a definir una función que se va a llamar capacidad de sillas en la guagua o en el colectivo. Capacidad de colectivo. ¿Okay? Y aquí a esta función lo que le vamos a pasar es el número de pasajeros, ¿verdad? Y le vamos a pasar la capacidad, ¿verdad? Y lógicamente, si el número de pasajeros, si el número de pasajeros es igual a la capacidad, ¿verdad? No me está funcionando el copy and paste. Número de pasajeros es igual a la capacidad del colectivo. Entonces vamos básicamente a llamar una función que se llame no seats, o sea, no hay sillas, ¿verdad? Si no, vamos a llamar otra función que se llame seats available, o sea, hay sillas, ¿verdad? Y vamos a definir las funciones aquí abajo, ¿verdad? Vamos a decir que var no seats, que es la función esta que estoy invocando de arriba, ¿verdad? Es igual a una función que simplemente va a emitir una alerta, ¿verdad? Que va a decir, ok, no hay sillas disponibles, no hay sillas, ¿verdad? Y como siempre, por convenio debemos, o sea, por buena práctica, debemos de retornar algo de la función, retornamos falso, aunque no es estrictamente necesario para este ejemplo. Y vamos a definir otra función que se llame seats available y asignárselo a esta variable que se está invocando aquí arriba, ¿verdad? Y esta función básicamente va a decir va a emitir una alerta que va a decir hay, y vamos a poner cuántas sillas hay disponible. Sería capacidad, ¿verdad? Menos el número de pasajeros, que son los dos parámetros, ¿verdad? Y aquí vamos a poner sillas disponibles. Y vamos a retornar true por convención para seguir buenas prácticas. Vamos a invocar la función esta ahora, ¿verdad? Vamos a invocarla
capacidad colectivo. Vamos a invocarla con el valor de, vamos a suponer que sean 2 pasajeros y el total sean 10. ¿Okay? ¿Qué ustedes creen que pase ahí? Basado en lo que hemos hablado. Y no va a salir el mensaje. ¿Por Que qué? no te silla. Va a saber que hay silla. ¿Por qué no Igual crees eso. que vamos a ejecutar el código? Bueno, a lo mejor tengo un typo aquí, ¿no? Y lo más probable, míralo aquí. Seats available is not. Ok, no, de hecho no es un typo. De hecho es exactamente lo que debe de pasar. Ahora, eso es exactamente lo que yo esperaba, ¿ok? Lo voy a ejecutar de nuevo, ¿ok? Me da un error. Ahora, ¿por qué me da un error? Y pienso que este ejemplo va a mostrar mucho más lo que estaba hablando antes de hoisting. O sea, basado en lo que yo he hablado anteriormente, ¿por qué este caso da un error? Bueno, la razón es la siguiente. Cuando el loader de JavaScript, o sea, el programa, el intérprete de JavaScript, coge este pedazo de código, ¿verdad? Él lo que va a hacer es transformar esta función que ustedes ven aquí, ¿verdad? Y va a hacer algo como esto. No tiene ninguna luz. Va a poner aquí la variable noSeats. Va a poner aquí la variable seats available. La declaración me refiero. Y más nada. Entonces, básicamente cuando este código se ejecute, lo que va a ver es que noSeats, ¿verdad? Porque las variables han sido movidas hacia arriba, las declaraciones. Solamente las declaraciones. Esto no es una declaración, esto es una asignación. Las asignaciones y las ejecuciones de código se quedan en el mismo lugar, en el orden que aparecen definidos. Lo que suben son las declaraciones. Cuando esto pasa, cuando este es el código resultante, este es el código que va a dar, o sea, el cargador de JavaScript va a coger este código y lo va a preprocesar antes de ser ejecutado y va a generar esto. Cuando este código viene a ejecutarse, o cuando vaya a ver a noSeats, va a decir, oh, esto es indefinido porque por defecto ninguna variable que tú definas sin nada, ¿verdad? Va a ser undefined. O sea, toda variable que tú definas y no le asignes nada es undefined por diseño. Entonces cuando venga aquí va a decir, ok, noSeats es undefined, me estás pidiendo una función, pero esto no es una función, esto es simplemente undefined. No hay nada definido aquí. Y por eso es que da el error este. Ahora, ¿cómo pudiéramos arreglar esto? ¿Alguien tiene una idea de cómo arreglar esto? ¿Cómo pudiéramos arreglar el código ese? Mario, Sí. ¿cómo te va? Sebastián habla. Amigo. Recién me conecto porque estaba... No tuve que actualizar el Skype. ¿Esto qué es parte de esto del hosting? Sí. Ok. Sí, de todas formas estamos grabando la sesión, Seba, ¿viste? Vimos algunas cosas importantes relacionadas con closures para evitar dolores de cabeza. Y estamos viendo la parte que tiene que ver con hoisting, que es otro punto de dolores de cabeza en JavaScript, ¿verdad? Si ahí le quitas el bar. Espérate un momentico, se me está cargando, déjame conectar esto siempre se me desconecta esto. Sí, adelante, Seba. No, está en el camino correcto, Seba. ¿Okay? Claro, pues si el hosting sube las definiciones y no las asignaciones. Exactamente, mano. Si le quitamos si ahí. Yo hago esto, ¿verdad? Esto no me funciona el copy and paste, ok. Function noSeats. ¿Verdad? Sí. Y function seats available.
seats available. ¿Ya? Aquí. Si yo hago esto, que es exactamente lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Y ejecuto el código. Número, aquí esto es producto de un ¿cómo se llama? De un typo, sí. de un typo. Sí. Número de pasajeros, ¿verdad? Pero si yo ejecuto esto ahora y no tengo otro typo, me debe funcionar. Y eso muestra el concepto de lo que acabo de decir. ¿Por qué razón? Porque estos son declaraciones, ¿verdad? De esta forma, cuando tú defines una función de esta forma, son declaraciones. Ese es el por qué yo le decía anteriormente de que esta forma consume memoria, porque realmente lo que hace el cargador es poner, o sea, todo ese código en memoria, ¿entiendes? La otra forma, como lo teníamos, no pasa nada hasta que no se ejecuta la asignación. Otra consulta, Mario, ya que estás ahí. Esas dos funciones, noSeat y seat available, son accesibles únicamente desde capacidad colectivo. Exactamente. Desde esa función. Exactamente. Déjame ponerlo, Porque, claro, podrían ir afuera y quedan disponibles para cualquier otra llamada. Exactamente. Aunque déjame ver una cosa, Seba. Porque fíjate, déjame ver una cosa. Seat. No, sí. Vamos a hacer la prueba. ¿Okay? Sí, la segunda no, bueno, hay que pasarle los parámetros, capacidad y número de pasajeros. Sí. Así se available. Vamos a ver, vamos a probar lo que tú dices. Yo porque por lo que escuché ahí, los chicos tenían algunas confusiones de esto de meter funciones adentro de otra función, y tal vez si mostrás el ejemplo con las funciones separadas, dar la misma funcionalidad, siendo ahí tres funciones distintas, a lo mejor se les sirva más para comprenderlo. Pero fíjate el caso este, ¿no? O sea, yo estoy invocando noSeats fuera del contexto, ¿verdad? Sí. Y me da error, ¿por qué razón? Porque no se ve nada. O sea, claro. en este contexto, en este scope, que es lo mismo que contexto, ¿no? Exacto. No se ve. Claro. Ahora, fíjate esto. Déjame mostrarte esto. Por lo cual hay que tener cuidado. Ok. Ok, no, esto está claro. Esto vamos a quitar este y vamos a ejecutar esto. Está bien, porque está dentro de la función capacidad colectivo. Sí. Vamos a ver algo. Sí, it's not defined. O sea, toda variable, ¿verdad? Tanto variables como funciones que tú definas dentro de una función son básicamente accesibles a la función y a las funciones hijas que están declaradas dentro de la función a través del proceso de closure. No solamente a través del proceso de closure, siempre. El closure happen cuando se retorna la función, se ejecuta y se retorna la función, que es donde se copian los valores, ¿verdad? Pero son accesibles en el momento de ejecución de una función hija, todas las variables que están por encima, que eso tiene sentido común porque es común, ¿no? De las funciones superiores van a ser accesibles, ¿verdad? En todo el procesamiento interno que pueda pasar. Pero la función se puede retornar de esta función padre, de esta función madre o padre, ¿verdad? Y esa función todavía va a tener acceso, ¿verdad? Cuando se ejecuta, después que pasa el ciclo de ejecución de la madre o padre, va a tener acceso a los últimos valores de las variables que usó. Que usó la madre o la padre. Y esto puede ser tantos niveles como sea. O sea, no tiene que ser dos niveles. Yo puedo tener dentro de esta otra función que esté, como decirte,
incluyendo a esta, y las variables que se definan a este nivel van a ser accesibles aquí a noSeed y a seed available. No sé si me hice entender ahí, ¿no? Y cuando se haga el closure se va a hacer el empaquetado de tanto de las variables que contribuye esta como la cualquier madre o padre de esta, ¿no? O sea, esta función va a tener acceso a todas esas variables que se han definido en la jerarquía superior, de todas las funciones que estén superiores en la jerarquía. ¿Hasta ahí? Mario, Sí. ahí igual comentario nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo invierto los parámetros en la última llamada, debería aparecer un mensaje que diga que hay más pasajeros que silla. Exactamente. Sí, vamos. Porque si no es como que no dan los números. Déjame ver. Espera un momentico. Hay más. No, pero eso falta, o sea, faltaría la condición, no una cuestión técnica, sino de, Yo pongo de la llamada de la de- función. Oh, sí, tú dices aquí, ¿no? Sí. Claro, porque ahí están diciendo si son iguales. Sí, claro, claro. Hay que cambiar la condición, ¿verdad? Si el número de pasajeros es mayor o igual, ¿verdad? Sin- Claro. A eso te refieres, ¿no, Esteban? Exacto. Sí, es evidente, ¿no? Claro, porque Tenemos si aquí, yo vamos a pongo probarlo. 10 Vamos a probarlo ahora. y invierto los parámetros, No funciona la Aquí, cosa. básicamente. Va a decir que hay menos 4 sí, sillas disponibles. disponible, menos 8. Claro, claro. Dice que hay 8 sillas disponibles, ¿verdad? Pero si yo paso 12, ¿verdad? Y ahí es si no hay silla. Me dice que no hay silla. Y si paso 10 tampoco me debe decir que hay silla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ese era el concepto que quería llegar hasta hoy. Que vamos a cortar aquí porque quiero también hablar de otras cosas y tenemos ya casi una hora. La próxima clase vamos a hablar de lo que son objetos en JavaScript y de lo que son los prototipos de los objetos. Y aquí son conceptos bien importantes porque en JavaScript uno puede programar de forma orientada a objeto también. Y el core de la programación orientada a objetos es un concepto que existe que se llama prototipo. Ya vamos a ver lo que son prototipos de los objetos y cómo se puede modelar el concepto de herencia que conocemos de programación orientada a objetos. Y en módulos posteriores vamos a ver cómo podemos encapsular, cómo podemos lograr tener variables privadas y todas esas cosas que conocemos de programación orientada a objetos a través de JavaScript. Perfecto.